Hablaremos de los cambios fisiológicos que ocurren después del parto. Esta información que vamos a desarrollar no intenta crear un diagnóstico o sustituir una atención médica, ni mucho menos vamos a dar tratamientos. Vamos a definir el puerperio en dos clases, el fisiológico y el patológico. El puerperio fisiológico es el comprendido cuando nace el bebé y la expulsión de la placenta hasta el retorno del aparato reproductivo a un estado no grávido. Y esto más o menos dura de 6 a 8 semanas. El puerperio patológico es cuando la evolución se aleja de las condiciones normales o cuando ya hay una patología. El posparto o el puerperio se define entonces que dura más o menos de unas 6 a 8 semanas. En las primeras 24 horas es el puerperio inmediato, el precoz, que es del segundo al octavo día, que es cuando involuciona el útero o cuando se achica el útero. El alejado dura más o menos de 10 a 40 días y es cuando aparece la menstruación, y el tardío cuando dura más o menos 6 meses. Esto es si opta por estar amamantando al bebé, entonces el periodo se extiende a 6 meses. Entonces se dice que es un puerperio tardío. Vamos a hablar de los sistemas que están involucrados en el puerperio. Está el cardiovascular, el reproductivo, el hematológico, el gastrointestinal, el endocrino, el músculo esquelético y el estado mental. Vamos a tener cambios en los órganos reproductivos, como son las trompas de falopio, el ovario, el útero, el cérvix y la vagina. Van a haber muchos cambios en el útero. Desde que está naciendo el bebé, durante los 9 meses del embarazo, el útero se hace muy grande. A la hora del parto, nace el bebé, después sale la placenta, el útero comienza a reducir su tamaño. A las 24 horas de haber nacido el bebé o de haber expulsado la placenta, el útero se encuentra a 1 centímetro por debajo del ombligo. Y cada día va a involucionar 1 centímetro cada vez. Se va haciendo más pequeño 1 centímetro por día. Y esto dura más o menos 2 semanas en involucionar, es decir, a que se haga más pequeño cada vez. Esto no sucede tan rápido si se está lactando o si hubo un parto por cesárea. Sí, o sea, si no se lacta, si no se da la leche al bebé, si no se amamanta, el útero involuciona más lentamente, entonces dura más en achicarse. Vamos a hablar sobre los loquios. Primero quiero usar un término como los entuertos. ¿Qué son los entuertos? Son las contracciones dolorosas que se producen en el segundo o el tercer día del parto. A veces los entuertos son más dolorosos en las mujeres que han tenido varios hijos. Y esto es porque se libera una hormona que se llama la oxitocina cuando se está amamantando. Entonces eso hace que se contraiga el útero. Más o menos van a disminuir esos entuertos en el tercer día del parto. Entonces hablemos de los loquios. Los loquios es esa secreción que sale por la vagina después de haber dado a luz, después de haber tenido el bebé. Entonces se le llama loquios rojos en los primeros 3 días, los loquios serosos que se producen el cuarto al 10.º día, y los loquios alba, porque es como una secreción blanquecina. Aquí, como pueden ver ustedes en el dibujo, los 3 tipos de loquios, que es como el sangrado después de que nace el bebé. Primero es muy rojo, después entre rojo y blanco, como color rosado, ya después es más blanquecino.
En los loquios alba, que son blanquecinos, dura más o menos del 11 al 14 día. A veces puede durar hasta unas 6 semanas. El cérvix ha pasado por muchas fases, por mucho drama en el posparto. Vamos a tener que está desgarrado, está suave, está muy irregular, está enrojecido. Pasa de un tamaño de 10 centímetros a después hasta que expulsa el bebé, pasan coágulos, entonces se demora como unos 2 o 3 días después del parto para que ya se vea un poquito mejor. A veces el tercer, cuarto, quinto día se puede tener hasta 1 centímetro todavía abierto, pero ya se pone luego firme y se vuelve a tener la forma que tenía antes, ya después del tercer, cuarto día ya se va poniendo otra vez al tamaño que tenía antes del parto y ya se debe de encontrar completamente cerrado. En las mamas también van a haber cambios. Cuando el bebé se acerca al pezón de la mamá, comienza a succionar, esto estimula la producción de una hormona que se llama prolactina y que va a ser la producción de leche. Entonces se produce el calostrum, que se produce entre las 72 o 96 horas y sale una secreción amarillenta. Esta secreción es muy, muy importante que el bebé la obtenga porque tiene muchos nutrientes que le van a hacer muy bien al bebé. Por ende, las mamas se van a poner muy duras, se van a sentir pesadas, inclusive se pueden sentir como unos nódulos irregulares en la mama, se pueden palpar. Este ingurgitamiento, este agrandamiento es muy incómodo, un poco doloroso. A veces puede aumentar la temperatura corporal hasta 0,5 grados Celsius. No hay que alarmarse, pero si si la temperatura corporal aumenta más y hay un enrojecimiento y ustedes no se sienten bien, entonces es mejor consultar porque puede haber algo ahí que hay que revisar. Pero de menos, no, es un proceso normal. Y en la vagina también van a haber cambios. La vagina va a cambiar de tamaño conforme vayan pasando los días después del parto. Ya se dice que para la tercera semana va a haber cambios en el tamaño de la vagina. Van a reaparecer los anillos internos y va a haber otra vez el engrosamiento en la parte interna de la vagina. El sistema musculoesquelético también van a tener cambios. Como se entiende que ha aumentado el tamaño del útero, entonces ha habido un aumento en la pared abdominal y van a haber rupturas elásticas en las fibras elásticas de la piel. Va a haber una separación en los músculos abdominales por la misma influencia de las hormonas que se separaron las fibras elásticas de los músculos, entonces se distiende y a veces esto puede ocasionar hernias en la pared abdominal. Pero bueno, en general, después del parto, se vuelve a revertir esta condición y el abdomen pues se vuelve a condiciones normales y eso dura más o menos unas de 4 a 6 semanas. En el sistema cardiovascular, también van a haber cambios. Durante el embarazo se aumentó la cantidad de líquido corporal y después del parto, este líquido tiene que expulsarse. En un parto vaginal se expulsan hasta medio litro y si es un parto por cesárea, se pierde mucho más líquidos. Entonces puede haber una bradicardia que es una bradicardia fisiológica en las primeras 48 horas, donde la frecuencia cardíaca se hace lenta. Esto es un proceso normal también y el volumen otra vez sanguíneo se vuelve a la normalidad más o menos en la segunda semana. Y con el embarazo, con el crecimiento del abdomen, eso
por una reacción fisiológica normal, la posición del corazón cambia un poco, pero ya al nacer el bebé, el corazón se vuelve en una posición normal. A nivel de la parte hematológica, vamos a tener cambios en la hemoglobina, puede haber una disminución de la hemoglobina al principio y se vuelve otra vez, eso se origina porque hay una redistribución del líquido corporal. Entonces, por eso hay una disminución en la hemoglobina, pero ya el cuarto día ya se vuelve a condiciones normales. Ya después de decir, en general, de las 8 semanas, se vuelve normal. Las células blancas aumentan también. Puede ser que hayan aumentado tanto, pero eso es parte del proceso. Pero sí, si es más de 25.000 unidades, y hay algunos otros datos de infección como escalofríos, fiebre, entonces sí es mejor recurrir para ver si hay un proceso infeccioso de fondo. En el sistema endocrino vamos a encontrar también cambios. Dijimos que la prolactina se estimula, la, eh, que se estimula por el bebé cuando succiona la leche, el pezón para hacer la secreción, para amamantarse, se va a producir un aumento en la prolactina. Hay una hormona que se comienza a incrementar cuando se está embarazado, que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Eso nos indica que está embarazada la persona. Cuando el bebé nace o conforme pasan los días, esta hormona va disminuyendo en la sangre. Ya se dice que el día 11 o el día 16 ya esta hormona debe estar negativa en sangre. Y la ovulación se presenta más o menos de la sexta a la octava semana. Eso, o sea, de 100 personas, de 100 mujeres que tienen un bebé, hay un 10 a 15 personas que van a ovular más o menos en la sexta o la octava semana. Y hay un 30% de mujeres que ovulan a los 3 meses, es decir, que en ese tiempo pudieran quedar embarazadas. Por eso hay que protegerse para no quedar embarazados en un posparto eh, inmediato. Hay cambios en la parte metabólicas, el colesterol, las lipoproteínas, los triglicéridos, la glicemia, todo eso se altera y después se normalizan conforme pasan los días, el tercer día más o menos. Al dar a luz también hay una pérdida de peso. En general se pierde 4 a 6 kilogramos. Inmediatamente después del parto se pierden como más o menos 3 kilos y en un puerperio tardío se van a perder más o menos unos 4 kilos. Entonces en general se va a perder de peso después del embarazo, que es normal. Vamos a tener cambios en el aparato urinario, la vejiga se pone como muy flácida, entonces a veces el vaciamiento es incompleto, pero eso se recupera otra vez a la segunda, a las 8 semanas. Y por la eliminación de la orina se pierde bastante líquido, entonces conforme van pasando los días de posparto. En la parte gastrointestinal hay un aumento en el apetito y es necesario aumentar las calorías. ¿Esto por qué? Porque necesitamos la energía para sobreponernos al gran trabajo que ha pasado el cuerpo durante este tiempo. Hay un retraso en el tránsito intestinal, puede haber una constipación o estreñimiento. Esto es porque ha disminuido el tono intestinal y la motilidad ha sido más lenta. A veces no hay tiempo de consumir tantos alimentos porque estamos cansados o porque estamos atendiendo al bebé. Esto entonces hace que nos estreñamos más, que estemos constipados. Por eso es importante ponerle atención para poder tomar más agua, para alimentarse mejor, para respetar el tiempo para comer y para descansar. Puede haber hemorroides porque hubo mucha presión en el área perianal
y hay una pérdida de peso, ¿verdad? Por toda la evacuación uterina, por las hemorragias que son normales, por la pérdida de los glóculos. En general se pierden más o menos 5 a 6 kilos. Vamos a tener también trastornos en la salud mental. Vamos a hablar un poquito de esto. Se dice que primero al quinto, de 1 a 5 mujeres antes y después del parto tienen un trastorno en su salud mental. En la segunda semana se puede tener la tristeza postparto, que en inglés se le llama los baby blues, tal vez lo han escuchado ustedes, pero en general es una tristeza postparto. De 1 a 4 mujeres lo sufren. Esto puede estar dentro de límites normales, pero cuando ya esto va a tener otros síntomas, va a tener otros signos, puede haber una depresión. A veces hay mujeres que para el segundo mes ya manifiestan algunos síntomas y tenemos que tener mucho cuidado para, eh, para no caer en una depresión. Entonces es importante consultar o evaluar si decir qué es lo que me está pasando, porque hay que buscar ayuda. También puede generar ansiedad. Es muy frecuente que después del parto presenten síntomas de ansiedad las mujeres. Y ya si nos vamos un poquito más, eh, es menos frecuente, pero podría ser y es muy importante porque algunas mujeres, de 1 en 1000 mujeres, pueden tener un episodio psicótico después del embarazo. Esto que ahorita vamos a hablar más adelante de esto, pero esto se puede ver perfectamente desde la segunda a la cuarta semana. Entonces, para hablar un poquitito de la tristeza postparto o de los baby blues, es normal en el 80% de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales, hay mucha ansiedad, mucha angustia, mucha incertidumbre, es algo nuevo, no estoy durmiendo bien, hay cansancio y esto más o menos dura 2 semanas, pero con el apoyo familiar, el apoyo de la pareja, se pueden recuperar. Todas en estos momentos pasamos por un cambio muy grande y entonces es normal tener todos este tipo de signos o de sensaciones. Pero si ya va más allá de 2 semanas, tengamos mucho cuidado porque podemos caer en una depresión. Es normal a veces sentirse agotado y tener una preocupación o decir, ya no soy la misma, ya no hago las mismas actividades que hacía antes, ya no estoy dando la talla. Entonces esto a veces nos angustia un poco y nos hace pensar que estamos en una depresión, pero es una fase. Pero si ya esta fase perdura por más tiempo, pongamos la atención porque podemos caer en una depresión. Tenemos que conocer cuáles son los síntomas que existen para sospechar que hay una depresión, que es una sensación de desesperanza, fatiga, cambios en el apetito, estamos muy irritables, tenemos una ansiedad, tenemos muchas dudas, tenemos dudas sobre si vamos a cuidar bien al bebé o no. También pueden haber pensamientos de muerte y esto es muy peligroso porque también puede haber ideas de suicidio o a veces queremos hasta la sensación como de desaparecer al bebé. Y esto es muy peligroso y muy importante tenerlo en cuenta para recurrir a una ayuda inmediatamente. Entonces, en general vamos a hablar que hay un estado mental y son importantes 3 aspectos, como la adaptación psicológica, el cuidado personal y la adaptación a la nueva rutina. Tiene que haber en todos estos aspectos, debe de haber un equilibrio para poder sobrellevar esta etapa que es muy linda, es algo nuevo y es algo tan gratificante y emocionante, pero a la vez nos causa un poco de temor y dudas si lo voy a hacer bien y si estamos rindiendo con las expectativas. Y a veces esto no calza y no concuerda con lo que quisiéramos y porque nos sentimos diferentes y podemos caer en una depresión.
Es importante el papel del acompañante o del padre. ¿Por qué? Porque le debe dar apoyo a la mamá, le debe de ayudar en los trámites que tienen que hacer en la casa, en las tareas domésticas en general, cocinar, limpiar, ayudar con la ropa y también darle soporte. Los dos se deben de dar soporte, pero en este caso la mamá ocupa mucho apoyo psicológico y también físico. Vamos a hablar un poquito de la psicosis postparto que puede darse en un muy bajo porcentaje, pero es importante conocerlo para que si notamos estos cambios, buscar la ayuda. Pueden haber delirios, que es creencias o pensamientos que no son ciertos, alucinaciones como ver, oír o oler cosas que no están allí. Puede haber una manía, que es un estado de ánimo elevado, un estado eufórico y a veces las personas no están en contacto con la realidad porque hay una paranoia o hay confusión y las mujeres cuando están en esos casos pueden hacerse daño o hacerle daño a sus hijos. Entonces, si tenemos estos síntomas, es mejor recurrir a un centro de salud para buscar ayuda. Aquí tenemos los números gratuitos donde podemos llamar para obtener ayuda al 911 y también hay sitios en la página web. Entonces, ¿cómo pueden ayudar los familiares y los amigos? Es importante comprender que la depresión es un problema médico y que afecta tanto a la mamá como al niño y en general a la familia. Si la mamá no está bien, la familia no está bien y el bebé no va a estar bien. Los esposos, las parejas, los familiares pueden ser los primeros en reconocer estos síntomas y deben de buscar ayuda para que la mamá se encuentre bien. Hay que ofrecer apoyo emocional, ayudarle en las tareas diarias, asegurarse que la mamá descanse y que duerma y que se alimente bien, ayudar en todos los aspectos de la casa para que la mamá se recupere y luego se fortalezca y pueda seguir adelante con las tareas diarias. Muchas gracias.